Argentina es un país muy complejo y el modelo que refleja esa complejidad no puede ser simple. En este caso, este modelo está pensado solamente para la Argentina. Contempla las dificultades que tenemos nosotros y las diferencias que tenemos nosotros con otros países, como el hecho de ser un país bimonetario, como el hecho de que los impuestos en Argentina se recaudan a través de los productos y por eso cuando se aumentan generan inflación. También contempla que en la Argentina somos muy dependientes del riesgo país, que en la Argentina el empleo público tiene ciertas características y que las jubilaciones suben con la inflación, y veremos uno por uno cada uno de esos fenómenos. En este caso, lo que hablo son la parte de los tres ejes en los que está basado este modelo, que recomiendo, que es la recaudación descentralizada, la recaudación centrada sobre las personas y la simplificación extrema y la utilización de los impuestos para promover comportamientos útiles para la sociedad o inclusive desmotivar los dañinos. Mi tesis es, en definitiva, que un sistema unitario de recaudación y federal de gasto, junto con el populismo de ofrecer derechos que luego no pueden ser salvados, solo puede remediarse con disminución de impuestos centrales y el aumento de la importancia del esfuerzo recaudatorio de intendentes y gobernadores. En esta página presento los 8 impuestos eh, que yo considero que son más que los que necesarios: el impuesto inmobiliario, impuesto sobre las ventas finales, impuesto a la minería, impuesto a la tierra, al patrimonio personal, a los dividendos de las empresas, que yo considero que debiera ser más del 50%, al consumo de la energía domiciliaria y al comercio exterior, más tasas y impuestos internos para el caso de peajes y disminuir el consumo del tabaco, las bebidas alcohólicas, el juego y las apuestas. Todo comienza con una nueva demanda social. Esta demanda social termina siendo un gasto público que aparece en el presupuesto y debe ser votado por los políticos. En una economía que estuviera en equilibrio, este nuevo gasto público genera un déficit. Y todo déficit en un país aumenta el riesgo país y por ende la tasa de interés que paga ese país. Cuando sube el riesgo país, los intereses en los bancos locales suben, generando toda una serie de movimientos en cascada. Volvemos para atrás, el gasto público sube, el déficit sube, y lo que ha hecho la Argentina históricamente ha subido los impuestos sobre los productos, de modo de no dejar registrado por el lado de la política el aumento del gasto. Han subido el IVA del 13 al 15, del 15 al 18, del 18 al 21, no había impuesto al cheque, los ingresos brutos eran bastante acotados y cada vez tenemos más impuestos y algunos sostienen que ya tenemos más de 104 impuestos. Por supuesto, una vez que se pasa de cierto límite, lo que aumenta es la informalidad. Pero la informalidad lo que hace es que la gente no deja de pagar un impuesto. Una vez que se inicia el fenómeno de pasar a la informalidad, se dejan de pagar todos los impuestos.
A su vez, cuando el IVA pasó del 13 al 15, del 15 al 18, del 18 al 21, los precios de los productos suben, generando e iniciando un proceso inflacionario, que yo lo llamo, finalmente veremos, del perro que se persigue la cola. Porque cuando suben los precios de los productos, debemos subir los salarios. Y como el gasto público es un componente de cantidad de gente multiplicado por el salario medio, lo que termina sucediendo es que subimos los impuestos y esto en el tiempo, quizás en 6 meses o un año, aumentó el gasto público en la misma proporción de lo que subimos los impuestos. Pero debemos agregarle que además de los salarios del Estado, por un sistema automático que tenemos en Argentina, han subido el monto de las jubilaciones y el monto de los subsidios. Estos dos factores adicionales aumentan a su vez el gasto público, requiriendo de más dinero, más déficit y claramente más impuestos necesarios para cubrir ese déficit. El problema es que cuando suben los salarios, también sube el costo de la producción. Y cuando sube el costo de la producción de los privados, sube el costo de hacer la infraestructura de las inversiones que el Estado gasta, tanto para el asfalto, los caminos y todo lo que consume el Estado. Esto aumenta nuevamente el gasto público, que sumado al aumento de los salarios en el empleo público, de las jubilaciones y de los subsidios, ahonda más el déficit. Así como vimos que sube el costo de la producción por aumento de salarios, también el tema de que cada vez hay un componente más alto de impuestos metidos en el precio disminuye los beneficios de las empresas por aumento de coste y por disminución de precio cobrado. Esto tiende a disminuir la inversión en las empresas. Y cuando disminuye la inversión en las empresas, disminuye la oferta de bienes en las empresas y disminuye el empleo. Cuando disminuye el empleo, disminuye también el ingreso público de los impuestos que recaen sobre el empleo, que sumado a la disminución de los beneficios de las empresas, genera una disminución en el ingreso en las arcas del Estado, ahondando más el problema del déficit del Estado, que como ya vimos, ya se había empeorado por el aumento de los costos, producto de vuelta de los impuestos que se pusieron sobre los productos. Cuando disminuye la oferta de bienes, se produce un proceso inflacionario por falta de oferta. Ese proceso inflacionario genera un aumento de demanda de salarios que nuevamente retroalimenta los costos de producción. Y por supuesto, lo que ya hemos visto, esa inflación genera un aumento de deseo de salarios de los empleados del Estado, de los jubilados y de los empleados. Pero no solo eso, sino que ahora tenemos el problema de que cuando disminuyó el empleo privado, aumenta la desocupación. Lo que hacen las empresas, el primer fenómeno que hacen las empresas es jubilan a todos aquellos que pueden jubilar. El segundo fenómeno es que despiden gente cuando ya no les pueden pagar, que algunos de los cuales se va a trabajar al Estado, aumentando la cantidad de empleo público. Y algunos no consiguen empleo ni en el Estado ni en el privado y empiezan a requerir de subsidios por desocupación. Y finalmente están los que no consiguen y no van a conseguir ningún tipo de empleo
y estos empiezan a requerir de subsidios sociales. Todo esto incrementa el gasto público. Ahora, cuando las empresas locales dejan de ganar dinero, las empresas y las inversiones que venían de afuera dejan de venir, ahondando la baja de inversiones y el empleo. Al bajar el empleo, sucede además otro fenómeno, que es baja la demanda de bienes. Cuando baja la demanda de bienes y las empresas y las fábricas no producen a full, lo que aumenta es el costo de la producción, porque deben distribuirse los costos fijos en menor cantidad de producción. Eso genera un circuito que se retroalimenta entre un menor beneficio de las empresas, menor inversión, menos inversiones externas, menos empleo privado, y esto va generando un ahondamiento de la crisis. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado, en vez de poner un impuesto nuevo, pide un crédito del exterior? Acá tenemos un aumento de la deuda pública. Esto ingresa dólares al país y aumenta el stock de deuda pública. El aumento de stock de deuda pública genera un aumento de riesgo país y esto genera un aumento de tasa de interés. Y a su vez el ingreso de dólares genera una disminución en el valor del dólar porque hay oferta de dólares en el mercado, dólares que son necesarios por el Estado, que tiene que vender el Estado para pagar los salarios y los gastos en los que... Entonces, tanto por el riesgo del país que suben los intereses a los bancos de los bancos locales y de los bancos internacionales, y por el lado de que aumentan las importaciones producto de un dólar más bajo, empezamos a tener problemas en la economía argentina. Los intereses internacionales y los de los bancos locales aumentan el gasto público porque el Estado es el mayor deudor de nuestra sociedad. Pero los intereses de los bancos locales suben los costos de producción, que van a tener efectos en el empleo, como veremos más adelante. Pero las importaciones tienen un efecto inmediato en el empleo privado, disminuyendo el empleo privado. Cuando sumamos las dos cosas, el costo de la producción más el que disminuye los beneficios de las empresas y estas a su vez disminuyen inversiones, más las importaciones, baja significativamente el empleo privado. Y a su vez, los costos de producción hacen subir el costo de infraestructura. Como hemos visto, cuando disminuye el empleo privado, aumenta la desocupación y así van a parar al empleo público más personas, van a parar a las jubilaciones más personas y van también más personas a recibir subsidios sociales. Y también más personas van a pedir subsidios de desocupación. Todo esto va a subir el gasto público. Es decir, que esto que empezó como una deuda pública internacional, para solventar un déficit, generó un aumento del gasto público por aumentos en el costo de la infraestructura, aumentos del empleo público, aumento en las jubilaciones y aumento en los subsidios sociales. ¿Qué pasa cuando el Estado, en vez de utilizar deuda internacional, utiliza deuda nacional de los bancos locales? Nuevamente, sube el stock de la deuda pública, esto sube el riesgo país, sube los intereses de los bancos locales y esto significa que el Estado ahora va a tener que aumentar su gasto público.
generando un déficit que produce una retroalimentación del circuito, donde un mayor déficit requiere de más deuda pública nacional. Es, por supuesto, si la inflación es el 30%, el Estado dentro de un año va a deber 30% más en pesos. Ahora, lo que sucede cuando los intereses de los bancos locales empiezan a prestarle al Estado y empiezan a atraer dinero para ser colocado en pesos, entran dólares a la economía para poder utilizar ese diferencial de tasa. Cuando entran los dólares, baja el dólar y aumentan las importaciones. Cuando aumentan las importaciones, como ya hemos visto, aumenta el desempleo privado, aumenta la desocupación, aumenta el empleo público, aumentan los jubilados, la cantidad de gente que se jubila y aumenta la cantidad de gente que requiere subsidios sociales y aumenta la cantidad de gente que requiere de subsidios de desocupación. Entonces, un aumento de la deuda pública nacional subió el riesgo país, subió los intereses que pagan el Estado, subió el gasto público producto de la disminución del empleo privado, ya que las importaciones, producto de un dólar barato, desplazaron la producción nacional. ¿Qué pasa? Este es el caso más simple. ¿Qué pasa cuando el Banco Central emite moneda? El aumento de emisión de moneda es el que genera inflación y todos los economistas conocen esta relación. Lo que no comprenden es los fenómenos que se producen a posteriori. Un aumento de precio de los productos locales promueve importaciones, ya que se hace un cálculo rápido de que es más barato importar que comprar localmente, aun cuando todos sabemos que esto tiene patas cortas. El aumento de la inflación genera un aumento de demanda de los sindicatos, especialmente los que trabajan con el Estado. Esto sube el costo del empleo público, sube el costo de las jubilaciones porque tienen asegurado una actualización por inflación y sube el costo de los subsidios sociales. El aumento de inflación, entonces, al subir los salarios, sube el gasto público y también sube los costos de producción locales, que hacen subir el costo de la infraestructura, alimentando nuevamente el gasto público. Pero la parte tóxica de esto es que el aumento de importaciones genera una disminución en el empleo privado, que aumenta la desocupación, que aumenta los subsidios requeridos y, como ya vimos que hay en otros gráficos, la desocupación genera un aumento en la cantidad de empleo público, de jubilados y de subsidiados. ¿Qué pasa cuando en vez de poner un impuesto sobre los productos, ante un déficit ponemos un impuesto a las personas, como por ejemplo un aumento del impuesto inmobiliario o, en el caso como yo propongo, un impuesto sobre los dividendos o el sales tax en vez de el IVA? El primer fenómeno que se produce es que en vez de pasar por toda la economía, cuando le pongo un impuesto a las personas, le saco dinero del bolsillo y cierro el déficit. Al hacer eso, al sacarle dinero del bolsillo, se produce un fenómeno de disminución o eliminación del proceso inflacionario, porque es como si yo restringiera la cantidad de dinero en circulación. Pero el otro fenómeno importante que sucede es que disminuyen las demandas sociales cuando la gente es consciente
de que cada vez que pida algo, alguien va a tener que pagar. Todos los factores actúan en la dirección correcta cuando uno hace un impuesto sobre las personas. Impuestos sobre las personas son, en vez del IVA, que es un impuesto sobre la producción, el sales tax, que es un impuesto que paga el consumidor. Es el impuesto inmobiliario, que es un impuesto que paga sobre las viviendas, digamos, cobrado en mi caso como lo que propongo por el intendente. O mismo el impuesto a los dividendos. Todos los factores actúan en la dirección correcta, como decía, porque bajan las demandas sociales, bajan los precios, disminuyen las importaciones, aumenta el empleo, baja el costo del Estado, disminuye el costo social y desaparece la inflación. Así que este sistema complejo, como lo veíamos, se ve más claramente, quizás ahora, no era tan complejo. Hay que seguirlo paso a paso. Ahora, veamos qué pasa cuando el Banco Central trata de bajar la inflación subiendo la tasa, como una variable exógena. El primer fenómeno que sucede, que ya todos sabemos porque nuestra economía es bimonetaria, baja el valor del dólar porque ingresan dólares al mercado para aprovecharse de ese aumento de tasa. Que como la historia argentina ha tenido tantos ciclos, sabemos que va a perdurar por un tiempo. En muchos casos duró 2, 3, 4 años, en algunos casos menos. Pero mientras dura, la gente tiene la fantasía de que va a ser una diferencia trayendo dólares y poniendo intereses. Ahora, el siguiente fenómeno es que cuando los intereses suben producto de un banco central que promueve alta tasa, el gasto público sube porque el Estado es el mayor pagador de intereses. Pero también sube el costo de la producción de los precios. Con un dólar bajo aumentan las importaciones. Y con un costo de la producción que va subiendo, aumenta el costo de la infraestructura. Un costo que va subiendo disminuye los beneficios de las empresas. Entre la disminución de los beneficios de las empresas, que hace que baje la inversión y disminuya la oferta de bienes, lo que se produce es un fenómeno donde aumentan las importaciones y esto tira abajo el empleo privado. ¿Para hacer qué? Para lograr bajar la inflación. Una inflación producto seguramente de un déficit, que ahora se ahonda porque los costos de infraestructura suben y empiezan a subir los costos del Estado producto del aumento de la desocupación. Suben los subsidios requeridos, la disminución de oferta de bienes de la Argentina aumenta el precio de los productos porque por un lado tenemos las importaciones que en teoría las bajan, pero las importaciones cubren una parte pequeña de la economía. La mayor parte de los bienes son con bienes locales, los quesos, la leche, la construcción. Entonces lo que tenemos es que el aumento de tasa lleva indefectiblemente a un aumento de la desocupación que va a llevar a un tema sistémico de aumento de empleo público, de aumento de jubilados y de aumento de subsidiados, tanto los sociales, que son los que nunca más van a conseguir empleo, como los que están por un tiempo sin empleo. Todo esto, un aumento muy grande del gasto público, que cuando sumamos las tasas de interés que pagan, más los nuevos empleados públicos, más los subsidios que tenemos que hacer, más la inflación producida por una disminución de oferta, ahora el problema no lo facilita. Nuevamente hemos visto cómo utilizar este gráfico para comprender qué pasa cuando el Banco Central sube la tasa.
Pero ¿qué pasa cuando la Secretaría de Comercio, en un acto de facilismo, dice que va a bajar la inflación a través de facilitar las importaciones? Con un solo acto, un secretario de Comercio que no fue elegido por el pueblo y que probablemente tenga un conocimiento parcial del tema, genera toda una ola que veremos a continuación. Es cierto, las importaciones mejoran o bajan el precio de algunos productos importados, productos a nivel mayorista. Esto, en teoría, baja el precio de esos productos. Digo en teoría porque lo hace a nivel mayorista. A nivel minorista no se ha comprobado que bajen los precios. Pero el fenómeno de las importaciones inmediatamente afecta el empleo privado. Como hemos visto y resumiendo, la disminución del empleo privado genera desocupación. Y la desocupación lleva a que gente que trabajaba en el sector privado ahora quiera trabajar, algunos en el empleo público, otros se jubilen porque ya si no tienen oportunidades les conviene jubilarse, y otros que nunca más van a conseguir empleo y se van a requerir de subsidios sociales. Eso más los subsidios requeridos por algunas personas que luego van a volver a conseguir empleo, aumentan el gasto público. Es decir, un secretario de Comercio facilitó las importaciones para bajar la inflación un poco, pero eso aumentó el desempleo y todo eso aumentó el gasto público, muy probablemente, como sucedió en el pasado, genera un déficit, y lo que sucedió en el pasado es que se aumentaron los impuestos que van sobre los productos. Al suceder eso, los precios de los productos subieron, porque no es gratis pasar del 13 al 21 impuestos al cheque y los ingresos brutos. Las empresas tienen que trasladar esto. Ahora no lo trasladan en el total. Una parte de eso lo absorben ellos, dando menor beneficio en las empresas. Ahora, el aumento de impuestos sobre el producto genera un proceso inflacionario, dispara un proceso inflacionario que a las cantidades de las personas que ahora recibían subsidios, los jubilados, el empleo, hay que subirle el salario y los ingresos. Esos salarios que suben para el sector público también suben para el sector privado, disminuyendo aún más el beneficio de las empresas que ahora, como tienen un alto componente de impuestos, tienen costos más altos de personal y menores precios. Esos dos fenómenos aumentan el desempleo privado, porque disminuyen las inversiones, disminuyen la oferta de bienes y generan un circuito de inflación como el que ya hemos visto. Finalmente, la facilitación de importaciones puede también generar y genera un aumento de informalidad, porque las empresas que empiezan a no ganar dinero y que tienen impuestos muy altos ya, lo que hacen es pasar a la informalidad. Y una vez que pasan la informalidad, generan un mayor aumento. Ahora, nuevamente hemos visto otra forma en la que una decisión mal tomada por la Secretaría de Comercio aumenta la inflación, un aumento de tasas de interés por el Banco Central aumenta la inflación. ¿Qué pasa cuando el Estado decide bajar el empleo público? Que es lo que probablemente sea la mejor de las estrategias para bajar la inflación. Cuando baja el empleo público, la cantidad, baja el gasto público y así el déficit.
Cuando disminuye el déficit, podemos disminuir los impuestos sobre los productos y esto hace disminuir el precio de los productos y la inflación. A su vez, aumenta el porcentaje del precio que llevan los privados para sí mismos. Esto aumenta el beneficio de las empresas, aumenta las inversiones en las empresas, con lo que se obtiene un aumento de oferta de bienes que, sumado a la disminución del impuesto que bajó el precio, la oferta de bienes también permite bajar los precios por mayor oferta. A su vez, la mejora en los beneficios de las empresas y la inversión en las empresas genera empleo privado. El beneficio de las empresas más el empleo privado aumenta el ingreso del sector público, reforzando el superávit, que sería un déficit negativo. Ahora, al disminuir la desocupación, producto de un mayor empleo, disminuye la cantidad de gente que quiere ir a trabajar al Estado, disminuye la cantidad de gente que se quiere jubilar y disminuye la cantidad de gente que requiere subsidios sociales, como también disminuye la cantidad de gente que requiere de subsidios de... Cuando baja el déficit por todas estas cosas, disminuye el riesgo país y disminuye la tasa de interés. Al disminuir las tasas de interés y el riesgo país, bajan los intereses en los bancos locales y los intereses internacionales. Y las dos cosas bajan el costo del Estado, el gasto público directamente por los intereses internacionales, y bajan en los costos de producción que refuerzan el circuito de mejora de beneficio de las empresas. Cuando baja el costo de la producción de los privados, baja el costo de la infraestructura que requiere el Estado para los puentes, caminos y demás, y esto también baja el gasto público, con lo cual disminuye aún más el riesgo país y se pueden bajar aún más los impuestos sobre los productos. Al disminuir los intereses sobre los bancos locales y al haber aumentado la oferta de bienes, podemos trabajar con un valor del dólar que ahora no es tan, lo necesitamos, y al venir menos dólares y volcarse menos dólares en el mercado, el valor del dólar se mantiene más alto sin disminuir nuestra capacidad de comprar productos. Nos permite además tener dólares para invertir, que son los que necesitamos para aumentar la oferta de bienes. La disminución del déficit nos permite bajar deuda pública nacional y deuda pública internacional. Ambos factores, ambas disminuciones, disminuyen el stock de deuda pública y entonces el riesgo país baja aún más. Promovemos así la inversión externa, digamos que ahora viene porque el país tiene demanda, tiene bajo riesgo país, y aumentamos el consumo de bienes porque tenemos pleno empleo, poca desocupación y tenemos una capacidad productiva alta utilizada. Todo eso mejora los beneficios y retroalimenta el circuito. Veamos otro ejemplo de circuitos virtuosos y circuitos viciosos. Estos son más simples, que son los mismos que antes, pero más simplemente. Cuando nosotros ponemos impuestos sobre las personas, disminuyen las demandas sociales, bajan el gasto público, bajan el déficit y podemos disminuir así impuestos sobre las personas. Entonces acá tenemos un típico caso donde las personas son conscientes de lo que están pidiendo. Cuando nosotros ponemos un impuesto sobre las personas, baja el déficit y ya está, no pasó por toda la economía. A lo sumo le sacamos dinero de los bolsillos y esto disminuye el proceso de inflación.
¿Qué pasa cuando disminuimos los impuestos sobre los productos? Lo que vimos. Una disminución de los impuestos sobre los productos aumenta el porcentaje de precio que reciben los privados, aumentan los beneficios de las empresas. Al aumentar los beneficios de las empresas, aumentan los impuestos que el Estado puede cobrar sobre las empresas, aumentan las inversiones, aumenta el empleo privado. Al aumentar el empleo privado, aumenta la recaudación también de los impuestos que están sobre la gente y sobre lo que consume. Y estas dos cosas disminuyen el déficit que permiten continuar con el circuito de disminuir impuestos sobre los productos. ¿Qué pasa cuando nosotros promovemos de manera exógena el empleo privado? Por ejemplo, no dando aumentos salariales en el Estado. Aumenta la demanda interna de trabajo producto de que el gasto público bajó. Eso aumenta la demanda de bienes, disminuye los costos de producción por tener las fábricas más utilizadas y a su vez genera más beneficios en las empresas, retroalimentándose el circuito, donde más beneficios trae más inversiones internas de las empresas locales y externas, y ambos aumentan el empleo. ¿Qué pasa con lo que hemos hecho subiendo los impuestos de 13 a 21? Aumentan los impuestos sobre los productos, esto sube la inflación, aumentaron las importaciones generan desempleo en el sector privado, aumenta la desocupación, el Estado se convierte en empleador de último recurso y esto aumenta el gasto público, que produce un déficit y que se trata de resolver con un nuevo impuesto sobre los productos. ¿Qué pasa cuando ponemos impuestos sobre los productos con la informalidad? Esta aumenta, la informalidad acrecienta el déficit que requiere de nuevos impuestos sobre los productos. También, ¿qué pasa con los salarios? Digamos? Cuando ponemos impuestos sobre los productos generamos inflación, el sindicato correctamente pide un aumento de salarios para mantener su capacidad de compra. Estos suben los costos de producción suben los costos de infraestructura del gasto del Estado, el gasto público sube, aumenta el déficit y requiere de más impuestos sobre los productos, generándose un circuito vicioso. ¿Qué pasa cuando ponemos un impuesto a los productos y tenemos jubilaciones que se actualizan automáticamente por inflación? El aumento de impuestos a los productos sube el precio de los productos, aumenta el valor de las jubilaciones, aumenta el gasto público, sube el déficit y tenemos que volver a subir los impuestos para poder pagar a los jubilados. Impuestos sobre los productos también generan un proceso, un circuito vicioso cuando disminuyen el beneficio de las empresas porque acaparan más parte del precio que el consumidor paga. Eso disminuye el ingreso público por el lado de los impuestos, como por ejemplo a las ganancias y los impuestos a los volúmenes, digamos, por ejemplo, el IVA disminuye porque se consume menos. Esas dos cosas o más disminuyen el dinero ingresado al Estado. Esto aumenta el déficit y se requieren de nuevos impuestos. ¿Qué pasa cuando el déficit se arregla como sucedió con un aumento de deuda pública internacional? Aumenta el stock de la deuda, aumentan los intereses que debemos pagar, aumenta el riesgo país, que además retroalimenta el aumento de los intereses que pagamos por parte del Estado. Esto aumenta el gasto público, que retroalimenta y requerimos ahora de más deuda para soltar. Un
Un fenómeno adicional de la deuda pública contraída es el ingreso de dólares, que baja el valor del dólar. La disminución del valor del dólar aumenta las importaciones. Esto disminuye el empleo privado, que aumenta la desocupación, genera una necesidad de mayor empleo público como empleador de último recurso. Esto sube el gasto público, que aumenta el déficit, y requerimos luego más deuda. Ahora, hay sistemas que no están contemplados acá. Este es el circuito que se refiere a la educación, un circuito virtuoso, donde una disminución de los impuestos sobre los productos mejora la rentabilidad de las empresas. Esto mejora la cantidad de empleo privado generado y disminuye la desocupación. El empleo privado utiliza y requiere de educación más formal, más sofisticada. La disminución de la desocupación y el aumento del empleo privado promueven de que haya una educación más sofisticada, y esto mejora el capital social de un país. Ambas cosas mejoran entonces y disminuyen el gasto público, que disminuye el déficit y permite nuevamente bajar los impuestos sobre los productos. Con respecto a la seguridad, el aumento del empleo privado, que baja la desocupación, mejora la seguridad porque hay menos gente que tiene problemas económicos. Al suceder esto, no solamente la gente se siente mejor, sino que son necesarios menos policías y menos cárceles y menos sistemas de seguridad para controlar la sociedad. Estas dos cosas bajan el gasto público, disminuyen el déficit, nos permiten bajar los impuestos sobre los productos, reforzando el circuito virtuoso. Finalmente, cuando hablamos de la salud, el aumento del empleo privado y la mejora en el empleo privado, producto de una disminución de los impuestos, permite ir mejorando la salud, pues las empresas están y estamos interesados en que la gente que trabaja con nosotros esté mejor. Y al hacerlo, disminuye la carga sobre el Estado de esta salud, bajando el déficit y permitiéndonos bajar aún más los impuestos. Una población con pleno empleo tiene, por definición, mejor salud que aquella que tiene una gran desocupación. Esperando que les haya servido, hemos pasado por diferentes formas, hemos visto cómo funcionan los circuitos de la economía, hemos visto qué sucede, cuáles son las alternativas para bajar la inflación, qué sucede cuando nos endeudamos, qué sucede cuando subimos la tasa y cuáles son los circuitos virtuosos y viciosos que tiene la economía. Esperando que les haya sido útil, espero que si tienen preguntas no me la hagan al mail o me la hagan vía Twitter a Teddy Cara.